a este jueves a las 45. Soy Quique Godoy y hoy es jueves de Paches porque no fue jueves de ciclo ya. Yo ya había dicho que no había que cambiar. Ya nos advirtieron que por sagrado. 2 jueves por lo menos no era jueves de Sicilia. Así que vamos a esperar por lo menos hasta la otra. Para bienvenida a Claudia, bienvenido a Juan Pablo Pira, que nos acompaña hoy acá con nosotros en el estudio. Muchas gracias. Y nos acompaña también por la vía telefónica don Víctor Borge, porque vamos a hablar acerca de esta encuesta que está siendo presentada ya a partir de hoy por esta vía electrónica por Canal Antigua, encuesta solicitada a Borge y Asociados por Canal Antigua y la revista Contrapoder. Y empiezo contigo, Víctor, justamente para que nos expliques un poco, no tanto solo la ficha técnica, pero para que entremos también ya un poco a al contenido, porque la primera cosa que tiene la gente en mente es, ¿por qué pasó tanto tiempo entre una encuesta anterior y esta encuesta? Bueno, no es tanto tiempo. La encuesta anterior fue en mayo y no hicimos encuesta en junio y sí encuesta en julio. Se atrasó un poco esperando que la situación política se tranquilizara o se asentara un poquito. Eso no, en Guatemala y en esta campaña parece que no se va a lograr. O sea, vamos a llegar al final del día de la elección con una gran movilidad en los actores, gente en la cárcel, gente en antejuicio, la mayoría de los políticos bajando en opinión positiva. Es una situación muy confusa, es una campaña atípica, incluso para Guatemala. Víctor, me encanta que digas cuánto está afectando el clima electoral actual de Guatemala en esta encuesta y nadie como tú que se ha dedicado a medir y a tomar estas fotografías instantáneas de cuál es la preferencia de los votantes. Ya mencionaste, los políticos están a la baja. ¿Puedes contarnos qué otros fenómenos, qué otras evidencias palpaste en esa recolección de datos que ha provocado toda esta cruzada contra la corrupción que arrancó a partir de abril en Guatemala? Sí, bueno, hay cambios importantes respecto a las encuestas anteriores de esta misma serie. Lo más notorio es que Valdizón, si bien se mantiene arriba y bastante más arriba del segundo lugar, más del doble o 2,5 veces que el segundo lugar, aún así se aleja de la posibilidad de ganar en primera vuelta. O sea, cada vez es más claro que vamos para segunda vuelta con 2 candidatos, uno muy probablemente Manuel Valdizón y otro que está todavía indefinido, posiblemente entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Entonces, esa es una de las primeras cosas notorias. Valdizón bajó un poco entre febrero y mayo y ahora se mantiene con una votación igual a la de mayo, 35% en este momento. Jimmy Morales, que en febrero no existía, está ahora por primera vez en segundo lugar, pero en la práctica empatado con Sandra Torres. Sandra se mantiene igual en 13, 12.9 en mayo y 12.9 ahora, mientras que Morales sube de 10.4 a 14.5. Entonces, por primera vez tenemos a un outsider, alguien que apareció de la nada en segundo lugar, con muchas posibilidades de entrar a segunda vuelta. Otra cosa más o menos notoria, explicado y en todo caso por la crisis política de estos días, es que la gente que dice que va a votar en blanco o que no va a votar por ninguno, subió. Lo normal cuando nos acercamos al día de la elección es que disminuya la cantidad de gente que no sabe, la que está indecisa, y que disminuya la cantidad de gente que dice que no va a votar por ninguno. En este caso subió. Tiene que ver con el desencanto producido por las acusaciones. Ahora, hay un pelotón de seguidores que tienen todos menos del 5% y no se movieron en la práctica de una encuesta a otra. O sea, Mario Estrada, Suri Ríos, Lizardo Sosa, Roberto González, etcétera, todos tienen votaciones sumamente bajas. En la mayoría de los casos, cerca o menos que el margen de error. Voy con Juan Pablo un poco, Víctor. A ver, la tendencia de que está subiendo el no sabe, no responde o votar en blanco. En este tipo de encuestas, por la muestra como se saca, es que asumimos que todos van a seguir a votar en las mismas proporciones. O sea, asumimos, me refiero, clase media urbana, área rural, en la misma proporción me refiero a que un porcentaje de participación electoral similar en todo, para que sea representativo el universo, o cómo se establece esto, Juan Pablo. Bueno, aquí en realidad para determinar la muestra, de la misma ficha de don Víctor podemos determinar que lo que él hizo fue tomar el padrón electoral a una cierta fecha. Si no me equivoco, este estaba al momento de la elección anterior.
Me imagino que posiblemente era para tener información de abstención. Y ahí les dio probabilidad proporcional al número de votantes en cada lugar. Entonces, como dices, efectivamente, nos van a quedar proporciones de ruralidad y de urbanidad similares o de urbanismo similares a las que da la realidad, por lo menos al momento en el que se tenía el dato. Que fue en la elección anterior. Y te hice esa pregunta justamente porque si la tendencia al no sabe, no responde fuera más en las áreas urbanas, eso te tendería a cambiar resultados posibles más adelante. Bueno, ahí al momento no, digamos, las tablas que están ahorita a la vista, no tenemos esa tabla, aunque lo más seguro sí está disponible, y don Víctor nos podrá dar más detalle de eso. Pero sí posiblemente va a existir una diferencia y eso puede dar un cambio. Quizá Víctor nos puede explicar justamente ese punto del que habla Juan Pablo. Los datos pueden cambiar en esta recta final de la campaña, sobre todo porque, como les decía, en este sub y baja de la campaña política guatemalteca, hay gente que va a ser juzgada en estos días por el sistema judicial o van a avanzar los antejuicios, etcétera, y eso puede provocar cambios importantes. Por otro lado, en cuanto a abstencionismo, tenemos que hay totalmente seguros de votar por un candidato, en realidad solo hay un 62%, y los que dicen que están seguros que sí van a votar, los que les dimos una escala de 1 a 5, en donde 1 no va a votar y 5 es la completa seguridad que va a votar, es 62%, entonces estaríamos hablando de un 38% de abstencionismo. Sin embargo, cuando vemos cómo vota el 62%, que sí está completamente seguro, los datos son muy similares, o sea, mantienen a Valdizón en primer lugar y a Sandra y Morales en segundo lugar, muy cercano, o sea, no cambia mayor cosa, pero podemos esperar abstencionismo que supere el 35 o 40%. Ese es un alto número para calcular el abstencionismo de las presentes elecciones. Yo quiero aprovechar a los dos porque han estudiado desde su campo y desde su especialidad distintos procesos electorales y es evidente cuáles son las diferencias y las similitudes entre uno y otro, pero quizás pueden resaltar los elementos que están caracterizando a a partir de esas acusaciones a las que se ven sometidas muchos de los políticos actuales que compiten por una posición. Bueno, creo que tal vez lo primero que hay que notar es que esta tal vez ha sido la campaña más callada. Muy pocas encuestas, en realidad una cantidad bastante discreta de propaganda. No estamos nadando en papeles y anuncios como normalmente ocurre. Posiblemente está relacionado a esto. Un poco más ligado a estos datos, como mencionaba don Víctor hace un momento, estaba el caso de Jimmy Morales, que yo creo que es un outsider, y además de que es un outsider que va subiendo, es uno muy peculiar porque a diferencia de lo que normalmente ocurre con los outsiders, que son muy combativos y que tienden rápidamente a enfrentar al otro, pero es muy pues callado. Jimmy también es muy callado, como la campaña ha sido, ¿verdad? Aparte de esto, Víctor, cuando tú has tenido muchísima experiencia en diferentes encuestas, ya lo decías hace un momento, es anormal, es atípica esta campaña. Quedan 31 días, de hecho nos quedan 28 días de campaña, porque después de eso es la época de silencio. Esta dinámica que tú planteas, ves que aparte de los temas jurídicos, las personas que al voltear a ver ya una encuesta como estas, empiecen a evaluar y tratar de decir, bueno, ahora sí ya es en serio, quiénes podrían tener posibilidades de ganar y quién no, porque te empieza a ocurrir el tema del voto útil. Hola. Sí, ahí, Aquí Víctor, estamos. ¿me escuchaste? Víctor, ¿me escuchas? No. Perdón, te decía, yo he tenido mucha experiencia en esto y te preguntaba si cuando a tan pocos días de una elección y con toda la variabilidad que ha habido, es posible que en esta última etapa también empiece a distorsionarse la encuesta porque la gente empieza a buscar el voto útil en una campaña como esta. Esto se va a dar en estos 30 o menos días que faltan de campaña. O sea, es de esperar que una parte importante de la gente que está votando por otros candidatos menores comience a trasladarse, a moverse hacia alguno de los tres candidatos que tienen posibilidades.
que son, como ya hemos dicho, Manuel Valdizón, Jimmy Morales y Sandra Torres. Es posible que los tres crezcan. A quien menos uno le ve posibilidad de crecer en este momento es a Valdizón, por la carga que le ha generado a la campaña el problema del vicepresidente Barquín, del candidato a vicepresidente. Entonces uno esperaría que haya algún movimiento adicional hacia Jimmy Morales y hacia Sandra Torres. Gracias, Víctor. Te agradecemos mucho por haber recibido la llamada. Vamos a estar pendientes de continuar con este análisis más adelante. Muchas gracias. A mí me llama mucho la atención el comentario que nos ha hecho Juan Pablo. Este outsider o jugador que llega de fuera, que es Jimmy Morales, de profesión comediante, se coloca en el segundo lugar en esta encuesta. La diferencia entre él y Sandra Torres se ubica en el margen de error de la presente encuesta. Lo que tú decías, es un candidato también callado, pero empecemos a valorar por qué la gente prefiere ahora a un comediante de profesión a los políticos tradicionales que se tienen por ejemplo, en el pelotón de los rezagados. De persecución. Bueno, es difícil de determinarlo y más a partir de datos de encuesta. Pero lo que sí resulta más o menos evidente es que casi todos los demás han tendido a la estabilidad. Y él sí muestra una tendencia a subir. Incluso mes a mes, o no mes a mes, sino de 2 meses a 2 meses, que es más o menos la periodicidad que han llevado estas encuestas, se ve una subida que es mayor al margen de error. O sea, es claro que va que mucha gente está para, pensando en él. En ese sentido. Y al momento, bueno, tal vez tendemos a decir segundo lugar, pero como marcaste adecuadamente, la diferencia entre los 2 segundos lugares es más pequeña de lo que en realidad se puede medir con la encuesta. Entonces, bueno, miramos de que sí hay una subida, hay un personaje bastante nuevo, pero digamos, no sé, no me atrevería yo a lanzar una... A ver, Juan Pablo, pero en esa línea que decía Claudia, a ver, Jimmy ha venido ascendiendo porque venía de casi no estar en la encuesta a estar a esos niveles de Sandra. Sandra arrancó dentro del margen de error de donde está ahora. O sea, realmente desde el día que arrancó la encuesta, hace ya varios meses, a la posición en la que está hoy, está dentro de su margen de error. Hay un par de puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia entre la primera medición y la medición de hoy. Eso lo que te dice es que ese es como un techo, está estancada de alguna forma Sandra Torres en ese lugar. A menos que se mueva gente que está en los otros votantes hacia ella, no se ve que esté creciendo en votos. Y del lugar donde podría también sacar votos, que es Manuel Valdizón, tampoco está decreciendo, está flat también. Sin embargo, el caso de Jimmy sí se ve que trae una dinámica en ascenso. Más lenta al final, pero una dinámica en ascenso. Si cualquiera, analizando estadísticamente, te dice el cruce al que están llegando en este momento es a Sandra en flat y a Jimmy en ascenso. ¿Te dicen eso las cifras? Yo diría que sí me lo dicen. Ahora, viene el siguiente asunto. Y es que también tenemos que ver, la encuesta es, ya se ha dicho muchas veces, en un momento, en un lugar y todo esto. Pero aquí viene una cosa bien entretenida. Y es que la encuesta llega a mi casa. Tocan la puerta y me preguntan. Cara a cara. Cara a cara, muy fácil. Tenemos ahora en el segundo lugar un candidato que no se le ha visto una maquinaria de partido muy grande. Esto yo creo que va a ser algo interesante de ver. Hoy hablaba con un amigo. Bueno, los otros partidos que están hasta arriba tienen ya la experiencia y tienen el material para movilizar y el recurso para movilizar personas. Claro. Van a tener fiscales en casi todas las mesas. Que ha sido un eje de nuestras elecciones. Este asunto de un personaje que viene subiendo, yo creo que ahora también le va a poner adicional a los problemas de que pudiera una serie de problemas logísticos que él no había pensado. No me imagino. Solo el tema de los fiscales, Juan Pablo. Si no tiene fiscales en cada una de las mesas, habrá mesas donde los otros se encargarán de votarle sus votos. Sí, pero sin duda lo intentarán, pero sin duda Juan Pablo está tocando un punto que resulta también clave a la hora de hablar de Jimmy Morales. Y es que mientras a él le reconoce ya un 59% de los personajes, de las personas encuestadas, apenas 2% puede identificar su partido. ¿Qué significa esto? Un personaje sumamente conocido, pero con un partido prácticamente que no está en la mente de los votantes.
Bueno, hay algunos partidos que básicamente el partido es el candidato. Me imagino que en este caso nadie puede imaginarse a Sandra Torres con un símbolo que no fuera el de la UNE. Entonces, yo creo que para esos casos es relativamente más fácil esto. Jimmy Morales tiene la ventaja en este caso de que sí va a estar en la papeleta su foto, porque la situación que estabas diciendo hace ver que hay una diferencia entre el reconocimiento de la persona y del partido. Y tú también haces ver la gran diferencia entre los candidatos que están pegados a su partido. Oh, sí. El modelo que estamos viendo en una estructura como estas. Jimmy Morales decía, Claudia llega al 59%. Realmente los personajes de Jimmy Morales en sus programas de televisión son muchísimo más conocidos que Jimmy Morales, el candidato. Ha tenido que hacer un esfuerzo de que logren empezar a vincular uno con el otro. Pero el que sea una figura no política tradicional, en un momento dado es una ventaja. Pero en esta última etapa, donde la gente está volteando a ver y dice, ok, Jimmy Morales, empieza también un proceso de reflexión sobre las capacidades, las cualidades que pueda tener. Esa última etapa, Juan Pablo, requeriría esa organización que tú dices para seguir moviendo a nivel local a la gente, a la estructura y demás. Al carecer de eso, queda un poco en el aire. Pues bueno, vamos a ver si el reconocimiento que existe del personaje puede suplir esa estructura, y yo creo que eso lo veremos no sé si todavía tenemos oportunidad de otra encuesta, pero quizás si lo hubiera, yo creo que sería una de las respuestas que nos podría dar. Sí, pero también la pregunta de todos es cuán factible, de acuerdo con los números que se evalúan ahora, es que ocurra un cambio de acá a las 5 semanas que faltan para las elecciones. Bueno, lo que alcanzamos a ver nos dice que si el cambio, o por lo menos la incertidumbre, no está en el primer lugar, está quién es el segundo o el tercero. Y por lo mismo que decía don Víctor, que no se mira una victoria en primera vuelta, entonces en realidad todavía no está dicho qué va a pasar. Yo creo que ahí está muy bien resumido, la disputa es por el segundo lugar. Y hay un tema solo para que, porque esos números que estamos viendo es el voto bruto, digamos, que están todavía ahí, el no sabe, no responde, el voto en blanco. Cuando eliminamos el no sabe, no responde, el voto en blanco, y hacemos voto neto, al final solo voto válido, eso es 40%. O sea, Jimmy Morales sube a 40% casi, con exactitud. Manuel Balizón. Pero Manuel Balizón sube a 40% y Jimmy Morales sube a 17 y centavos, igual que Sandra. O sea, la relación sí es bastante grande, la diferencia entre ambos. Gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado. Gracias, Will. Vamos con Juan Carlos Sandoval ahora para que nos cuente qué dicen las redes sociales. Gracias, Quique. Ese será también nuestro tema de análisis inicial a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag encuestasea. Francisco nos plantea, es sorprendente lo de Jimmy, pero a un mes de las elecciones, ¿cuánto más cambiará el panorama? Plantea Francisco. Camilo nos dice, Guatemala es un circo, por eso queremos elegir entre 2 payasos para presidente. Andrés nos dice, esperemos que no tenga toda la razón y Valdizón no crezca más. Gustavo, Jimmy su caballo de batalla, es lo que dice Gustavo. El doctor Hernández, es muy alto el porcentaje de abstencionismo y en segunda vuelta será aún peor, eso es seguro. Nuestra compañera Ana Lucía Mazariegos nos dice, Manuel Valdizón no se presenta a firmar acuerdo de Chapultepec, entonces no le importa la libertad de expresión. Este es de otro tema. Vamos a la pausa. Por supuesto que tendremos una segunda entrevista al regresar a las 8:45 con Quique y Claudia.